Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la España del siglo XVI. En este nuevo vídeo vamos a hablar de qué ocurre en América en esta época, es decir, vamos a hablar de la conquista y de la organización de América en el siglo XVI. Bien, vamos a empezar. Ya ha finalizado la fase del descubrimiento, bien, y entonces ahora en el siglo XVI lo que va a hacerse es profundizar o entrar más en el territorio y proceder a organizar lo que allí hay. Bien, vamos a hablar un poco de la exploración que se produce. Van a producirse nuevas exploraciones, en su mayoría, la mayor parte realizadas durante el reinado de Carlos I, es decir, hasta 1556. Vamos a tener, por un lado, la gesta de Vasco Núñez de Balboa, que va a cruzar el istmo de Panamá y va a descubrir el Mar del Sur, que hoy conocemos como Océano Pacífico, y lo hará en 1513, es decir, va a darse cuenta que hay un océano más allá. Ya no podemos hablar de que estamos en la India o en China, sino ya hay un océano allí, por lo tanto esto es un territorio nuevo. Y también, posteriormente, entre 1519 y 1522, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, con todo lo que descubrieron y todas las consecuencias que tuvo. Bien, pues se produce también durante el reinado de Carlos I. Vamos a hablar también de la conquista de nuevos territorios. Va a ser un proceso rápido, es decir, el control de estos nuevos territorios entre 1520 y 1545. Básicamente por dos cosas. Primero, por la superioridad lógica del armamento de los conquistadores españoles, pero también a que aprovecharon los problemas internos que tenían aquellos imperios, aquellas civilizaciones en su provecho. Es decir, la mayor parte de las tropas que lucharon contra estos imperios eran propias de allí, es decir, ya lo veremos, cuando se lucha contra los aztecas, la mayor parte de las tropas que conquistan la capital azteca son aztecas enemigos del rey de allí, ¿vale? Como decimos, los conquistadores van a utilizar las guerras civiles que había en su provecho. Vamos a tener dos etapas. En esta primera etapa vamos a hablar de la conquista de los dos grandes imperios americanos de la época. Entonces vamos a tener por un lado a Hernán Cortés, que va a conquistar el imperio azteca. Eso va a costar desde 1519 al 21 y lo va a conseguir, como ya hemos comentado, después de tomar la capital, Tenochtitlán, y hacer prisionero a su rey, a Moctezuma. Ya se controlará aquello, como decimos, con el apoyo de aztecas enemigos de Moctezuma. Por otro lado vamos a tener a Pizarro, a Francisco Pizarro, que va a conseguir la conquista del imperio Inca, lo que es el actual Perú, y lo conseguirá tras capturar y ejecutar al Inca, al rey Atahualpa, y tomar la capital, Cusco, en 1531. Luego tendremos otra etapa, que será en la que se incorporará el resto de América Central y el Sur, menos Brasil, lógicamente, y el sur de América del Norte, la zona de Florida, Texas, California, también se conquistará en esta segunda etapa. Y finalmente habría que hablar de la conquista de las Islas Filipinas, en el 71, aunque ya lógicamente las Filipinas no están en América, pero la incluimos dentro de los nuevos territorios conquistados. Vamos a ver cómo se organiza ahora el territorio, el territorio de las Indias. Bien, se incorporan lógicamente a la corona de Castilla, porque son conquistadas en nombre de Castilla, y vamos a ver cómo se organiza el gobierno y la administración de estos territorios. El gobierno se va a encomendar al Consejo de Indias, que se crea como tal en 1524. Desde Castilla, no va a tener una sede fija, pero será desde aquí, desde la península, se van a controlar los asuntos americanos, sobre todo con la redacción, la creación de las leyes de India. Estas leyes se van a dedicar a organizar todo, la política, la sociedad y la economía de estos habitantes de los territorios de América. El territorio se va a organizar, se va a dividir en virreinatos, que por ahora vamos a tener dos, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Perú, ahí lo tenemos en el mapa. Estos grandes territorios van a estar gobernados por un virrey. Un virrey es un representante directo del rey, es nombrado por el Consejo de Castilla. Es como un rey allí en América, con prácticamente el mismo poder. Como el rey no podía estar yendo y viniendo, pues mandaba, como decimos, un representante. Era alguien que venía desde la península. Dentro de cada virreinato vamos a tener provincias que se llamarán gobernaciones, y dentro de las provincias, los municipios, las ciudades que se denominarán cabildos. Así es como se organiza el territorio en las Indias. Y la justicia se va a administrar allí directamente por lo que se llaman las audiencias.
Vamos a ver el aspecto económico, cómo se explota económicamente estos nuevos territorios. Bueno, la principal actividad económica va a ser la minería, porque una de las cosas que se buscaba, una de las riquezas que se buscaba en aquella época era los metales preciosos, el oro y la plata. Se van a explotar, como decimos, minas de oro, pero sobre todo, y las que más cantidad de productos van a dar, son las de plata, sobre todo las de Zacatecas en México y la de Potosí en Perú. Ahí tenemos un grabado en el que aparece el cerro de Potosí. Además, el término Potosí ha quedado en nuestra cultura, que incluso cuando algo o alguien es muy importante o vale mucho, se dice que es un Potosí o que vale un Potosí. Bien, pues ¿cómo se va a explotar? Pues mediante lo que se denomina la mita. La mita es el trabajo forzoso asalariado de indios, es decir, se cogían grupos de indígenas que se les pagaba un salario pequeño por trabajar forzosamente, obligatoriamente en estas explotaciones mineras. Otras actividades económicas importantes, lógicamente, serán la agricultura, la ganadería y el comercio. La agricultura y la ganadería se van a realizar en grandes propiedades que se denominan haciendas si hablamos de agricultura o estancias si hablamos de ganadería. Y aquí, pues lógicamente, también van a trabajar indígenas y también, algo nuevo, esclavos traídos de África. Aquí, de esta manera, es como se va a introducir a los africanos, a los esclavos africanos en América a partir de estos momentos. El comercio que se da en estos territorios, es importante recalcar que era un monopolio de la corona de Castilla, es decir, solo podían vender materias primas y productos a Castilla y solo podían comprar productos a Castilla. Todo estaba organizado, ese comercio, desde Sevilla, desde la Casa de Contratación. Bien, que se crea en 1503. Ahí tenemos la imagen actual, que es el actual Archivo de India. Y en este lugar, los barcos que iban y cuando volvían de América tenían que apuntar la carga, los viajeros, los nombres de los barcos, etc. Todo estaba ahí registrado. Por lo tanto, los archivos que hay ahí, los archivos que hay en el Archivo de India, son importantísimos para estudiar este periodo y es una fuente incalculable de información para los historiadores de este periodo. Bien, hablemos ahora del intercambio de productos entre América y España, ¿vale? Los españoles van a llevar a América cultivos europeos y asiáticos. El trigo, la cebada, la avena, vino, olivo, café y azúcar, eso no existía en América y se lleva en este momento. Se lleva allí y empieza a cultivarse allí. También llevaron animales que allí no existían, como los caballos, los cerdos, vacas, aves de corral, gallos, gallinas. Eso no existía en América hasta ese momento. Y de allí se trae a Europa pues nuevas plantas, nuevos productos como el maíz, la patata, tomate, judías, pimientos, calabaza, cacao, tabaco. Todo eso viene de allí, es decir, todos esos productos no existían en Europa antes, ni el tomate, ni las patatas, etc. Y también se traen animales, el pavo también viene de allí. Lógicamente esto va a afectar a Europa, pues a la agricultura, porque se van a introducir nuevos productos, a la alimentación, a costumbres, nuevos hábitos de consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias va a tener la conquista de América? Pues va a tener distintas, si hablamos de los pueblos americanos o para Castilla. Para los nativos americanos, pues en general van a ser consecuencias negativas. Van a terminar sus grandes imperios, va a bajar la población debido a ese trabajo forzoso que hemos dicho. Ellos no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera, a la llegada de enfermedades nuevas desde Europa, de las que ellos no estaban inmunizados. Entonces eso va a producir un importante descenso demográfico. Pero también van a tener que abandonar sus formas económicas tradicionales, porque ahora van a trabajar como le indiquen los españoles o los europeos. Van a ser llevados a minas, van a tener que trabajar, como hemos dicho, en haciendas y en estancias. Entonces su economía tradicional va a desaparecer. Y lógicamente su cultura va a desaparecer o va a quedar en un muy segundo plano respecto a la cultura que van a llevar los conquistadores. Sin embargo, para Castilla, lógicamente, va a ser positiva. Por un lado, las riquezas que vienen de América van a financiar esta hegemonía, este gran poder que hemos hablado de este periodo de la historia de España. Va a estar pagado con gran parte de las riquezas que vienen de América. También va a suponer una gran emigración. Mucha gente va a ir hacia América, a vivir allí, se van a ir para allá. Va a estimular la economía, se va a desarrollar un comercio, hay un nuevo mercado al que abastecer. Y va a producir también algo negativo, una fuerte subida de los precios. Ya veremos más adelante por qué, pero relacionado con
que haya una gran abundancia de metales preciosos, que haya mucho oro y mucha plata circulando, va a hacer que el dinero valga menos y por lo tanto el precio suba. Ya lo analizaremos en el siguiente vídeo. Y también se va a producir un impulso en la ciencia, en los mapas, en la cartografía, en la geografía, en la biología. Se van a estudiar nuevos animales, nuevas plantas, etc. Va a ser algo muy positivo para la ciencia. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de la unidad. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.